China aspira a liderar el planeta y en el camino a la cima quiere el papel principal. Con solo una semana de diferencia, Xi Jinping recibió en Pekín al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia. A los dos con la misma alfombra y la misma pompa. It's some very cheeky diplomacy on Beijing's part. They're loving the optics of this. They're loving being the center of world attention. Trump dijo no sentirse agraviado por la invitación doble de Xi. Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. Good team. Previo a la visita, se habían enviado varias cartas bipartidistas, demócratas y republicanos, advirtiendo particularmente en el tema de Taiwán de no ceder ante Xi. Y obviamente, a pesar de que no lo digan abiertamente detrás de cámaras, hay un cierto nerviosismo en los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes respecto a esta relación casi de admiración y compadrazgo que el presidente Trump presentó. Donald Trump impulsó la venta de 200 aviones Boeing a China y de algunos productos agrícolas y acordó que ambos gobiernos trabajarían juntos en una reducción recíproca de aranceles. Pero aunque Donald Trump crea formar un buen equipo con Xi Jinping, aunque lo llamara amigo en Pekín, Xi, en lugar de devolverle el halago, le lanzó una advertencia sobre Taiwán. Si se manejan bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se manejan mal, los dos países chocarán o incluso entrarán en conflicto. Bajo la máscara de la estabilidad estratégica, algo que para algunos aquí dicen eventualmente llevará a China a envalentonarse y atreverse a lanzar un conflicto más directo con Estados Unidos. ¿Cuál es el manejo de Taiwán que Xi Jinping exige a Estados Unidos para evitar ese conflicto? La isla se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas fuerzas armadas y un sistema político, económico y social diferentes a los de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia. Sin embargo, Pekín considera la isla como una parte inalienable de su territorio y en los últimos años ha redoblado la presión para forzar una reunificación con Taiwán. Desde hace más de 7 décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes. Aunque Washington no ha reconocido la independencia de la isla, es su principal suministrador de armas y China teme que salga en su defensa si estalla la guerra. Donald Trump ya enfureció a Xi Jinping en diciembre de 2016. Trump aún era presidente electo y fue felicitado por teléfono por la entonces presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Ahora, Xi espera que Trump se tome las exigencias de China más en serio. Una década más tarde, la nueva advertencia de Xi pareció haber hecho mella en Trump. Justo después, no quiso confirmar el prometido envío a Taiwán de armas valoradas en unos 14.000 millones de dólares. Esto ya ha sido preaprobado por el Capitolio, pero necesita el aval de Trump para seguir adelante. Este es el paquete de ayuda militar más grande jamás visto por parte de Washington hacia Taiwán. Va a ser la prueba de fuego de un año que se espera sea sumamente intenso en pues la diplomacia entre Estados Unidos y China, porque esta solo es la primera el primero de 4 encuentros que tendrá Trump y Xi Jinping. Ya hay programada una visita a la Casa Blanca por parte de Xi, una invitación que extendió el presidente Trump en septiembre. Y habrá otras 2, la cumbre del Asia-Pacífico APEC y también la cumbre de líderes del G20. Será muy interesante cómo resuelve el tema de la autorización de los 14.000 millones de dólares en equipamiento hacia Taiwán. Es una muy buena ficha de negociación para nosotros. Son un montón de armas. Calificar esas armas de ficha de negociación seguro inquietó a Taipei. Pero todos sabemos que la constancia no es el fuerte de Donald Trump. A los pocos días parecía lanzar un mensaje opuesto al mencionar al presidente taiwanés. I'll speak to him. I speak to everybody. We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. We'll work on the Taiwan problem. Aunque al hablar del problema de Taiwán, Trump hizo dudar a la isla de sus intenciones, el presidente taiwanés se apresuró a anunciar que él estaría encantado de hablar con el mandatario estadounidense. Donald Trump quizá pasó por alto que esa conversación rompería más de 4 décadas de protocolo diplomático, enfureciendo a Xi Jinping.
Por eso, portavoces del gobierno chino repitieron su advertencia. Estados Unidos no debe enviar señales erróneas a las fuerzas favorables a la independencia de Taiwán. Debe gestionar la cuestión de la isla con la máxima prudencia. Aunque China califique de imprudente todo contacto oficial entre Washington y Taipei, existe un representante estadounidense que se considera embajador de facto en la isla. Se trata del director del Instituto Americano en Taiwán, hoy Raymond Green. En una entrevista con la agencia de noticias CNA, Green afirmó que la política estadounidense hacia la isla, respaldada por administraciones tanto republicanas como demócratas, no ha cambiado durante décadas. Green resaltó que esa política sigue basada en los 3 comunicados que sellaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos de 1972 a 1982, basada también en las 6 garantías que regulan la relación semiformal entre Estados Unidos y la isla, y basada en la Ley de Relaciones con Taiwán, según la cual la ausencia de relaciones diplomáticas no afectará a la mayoría de los propósitos prácticos de Estados Unidos en la isla. Son acuerdos que, según el embajador estadounidense de facto en Taiwán, han contribuido a preservar la estabilidad en el estrecho de Taiwán durante casi medio siglo. Este diplomático aseguró que para Estados Unidos no es incompatible mantener relaciones estables con China y con Taiwán. Algunos analistas creen que ese es el camino justamente a un eventual choque, que por más paradójico que parezca, la búsqueda de estabilidad puede llevar a que China en el mediano plazo pueda sentirse mucho más valiente al no tener una oposición directa de Estados Unidos para lanzar, por ejemplo, un tipo de ataque hacia Taiwán. Pero ¿por qué la pujante China, con sus 1.500 millones de habitantes, ejerce cada vez más presión sobre Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para reunificarse con una isla habitada por 23 millones? La clave podría estar más en su situación geográfica que en cuestiones de identidad nacional. La situación geográfica de China limita su acceso a los grandes océanos. Desde sus costas del norte, China accede al Bohai, al Mar Amarillo y luego al Mar de la China Oriental, que no son lo suficientemente profundos para que sus submarinos balísticos operen sin ser vistos. Frente a su costa este están las naciones de la llamada Primera Cadena de Islas, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Filipinas, que son aliados de Estados Unidos y perciben a China como su mayor amenaza. Eso significa que si hoy la Armada china pasa por los huecos de la Primera Cadena de Islas, tanto sus buques de guerra como sus submarinos siempre son detectados. Por tanto, el interés de China por controlar Taiwán tiene mucho que ver con su deseo de romper esa barrera y acceder a las mayores profundidades del Mar de la China Meridional sin ser detectada. Aquí en Washington hay también una fuerte preocupación porque la realidad es que China sí se ha alzado militarmente como una potencia cada vez más seria. Excepto la situación de submarinos y poder debajo del mar. Eso explica mejor por qué China quiere reforzar su presencia militar en los mares de la región. En mayo, el Ejército Popular de Liberación anunció el despliegue de un grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning en aguas del Pacífico Occidental para realizar ejercicios de vuelos tácticos en mar abierto con fuego real. El Liaoning, el más antiguo de los 3 portaaviones operativos de China, ya fue detectado el pasado abril cruzando el estrecho de Taiwán, además de otros 11 buques chinos que hicieron maniobras en torno a la isla. Taiwán vigila en todo momento los movimientos de sus barcos. No es de extrañar que las autoridades de la isla hayan aprobado un presupuesto especial de defensa. Y mientras, cuando Taiwán más necesita su respaldo, más despreocupado parece el presidente de Estados Unidos. I'm not looking to have somebody go independent and, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. Pese a la desgana bélica de Donald Trump, los intereses estadounidenses en la región van mucho más allá de la defensa de la democracia taiwanesa. Al norte del mar de China Meridional, China tiene submarinos con misiles que, según el Pentágono, podrían tener un alcance superior a los 10.000 kilómetros, suficientes para alcanzar la costa oeste de Estados Unidos. Cuando una potencia en ascenso desafía a una potencia hegemónica,
hay más riesgo de guerra. El propio Xi Jinping dijo eso a Donald Trump tras recibirlo en Pekín. Aludía a la trampa de Tucídides, teoría política inspirada en lo que un historiador griego escribió hace más de 2400 años sobre el ascenso de Atenas frente a Esparta. China, la Atenas de hoy, ¿atacaría a Estados Unidos la Esparta de nuestros días para evitar que interfiera en la anexión de Taiwán? Y la cuestión de Taiwán no es lo único que ensombrece las relaciones entre ambas potencias. Inmediatamente después de la última visita de Donald Trump a Pekín, surgieron otros conflictos. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado, en una de las primeras acciones después de la cumbre, tuvo que sancionar a firmas chinas que ayudaron de manera satelital a Irán a ubicar blancos de Estados Unidos en el conflicto que actualmente se vive en Medio Oriente. Esa solo es una muestra de la cantidad de rivalidades que hay alrededor de la relación de Estados Unidos con China. Las órdenes del servicio secreto fue de dejar todo lo que China había dado o se había otorgado en este viaje en unos contenedores antes de subir las escalinatas del avión del Air Force One. Es muestra de la desconfianza que hay para cualquier tipo de espionaje por parte de China en Estados Unidos. La despreocupación de Donald Trump contrasta con la preocupación imperante en Estados Unidos por el espionaje de China contra instalaciones estratégicas en el país. Lo sorprendente fueron las palabras del presidente Trump en diversas entrevistas cuando se le preguntaba sobre la gravedad del espionaje chino, tanto industrial como en el tema de instalaciones estratégicas. El presidente Trump dijo, bueno, nosotros también lo hacemos y lo hacemos mucho. Eso es algo que levantó las alarmas fuertemente en el estamento de seguridad aquí en Washington. Quizá en los próximos encuentros con Xi, Trump sea más consciente de que está ante un rival geopolítico, alguien que a él no lo llama viejo amigo, como Xi llama a Vladimir Putin. Es con Putin con quien Xi comparte el deseo de perpetuarse en el poder y de poner fin a la hegemonía de Occidente. Está por ver si Donald Trump se da cuenta o no.